Buenos días, hermanos, qué bueno estar con ustedes esta mañana. Hoy hicimos un cambio, el pastor David está allá en nuestra iglesia en Tegucigalpa y yo tuve el gozo de poder estar con ustedes esta mañana. Hemos estado estudiando en este mes acerca de las misiones. Esta mañana vamos a estudiar en el Salmo 96 y vamos a estudiar acerca de las misiones y la adoración. Yo creo que muy poco de pronto relacionamos la adoración con las misiones, pero el Salmo 96 nos lleva a meditar en la adoración como también un vínculo importante para nuestro testimonio al mundo. Queriéndole dar un poco de contexto, el Salmo 96 fue escrito por el rey David y este mismo salmo se encuentra en Crónicas, Primera de Crónicas 16, 23 al 33. Este salmo fue escrito con la intención de llevar la adoración en el establecimiento del tabernáculo de adoración. Así que esta mañana vamos a ver el Salmo 96 y creo que si pudiésemos nosotros dividir el Salmo 96 en los primeros 6 versículos está hablando de la adoración y la razón por la cual debemos de adorar, y el versículo 7 al versículo 13 estaríamos hablando también de cómo debe ser esa actitud de adoración y por qué también debe de ser con gozo. Así que, habiéndoles dado de pronto un panorama rápido de lo que vamos a ver esta mañana, voy a pedirles que por favor inclinen su rostro y me acompañen a orar esta mañana. Señor, queremos venir delante de ti, reconocemos que te necesitamos, Señor, reconocemos que tu palabra es nuestra guía y también, Señor, nuestro espejo, como dice Santiago, para poder ver, Señor, aquellas cosas que nos estorban, aquellas cosas, Señor, que nos impiden también hacer tu voluntad. Así que, Padre, esta mañana rogamos que seas tú dándonos lo que necesitamos, pero también, Señor, quitando aquellas cosas que estorban, Padre Santo, para que podamos cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. Gracias por mis hermanos, gracias por esta iglesia en Chimiteca, Padre, y te pido, Señor, que seas tu propicio a la necesidad de ellos. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos al Salmo 96 entonces y vamos a leer los primeros 3 versículos. Versículo 1 dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, entre los pueblos sus maravillas. Hermanos, este Salmo 96 es una invitación, como les estaba diciendo, a cantar, a la adoración a Dios. Pero esta adoración tiene algunas características. Dice, el versículo 1 dice que es nuevo, un cántico nuevo. El versículo también nos dice que debe de ser toda la tierra. Por esa razón creemos que este salmo no fue escrito solo para judíos, ¿verdad? Y también el versículo 2 dice que esta invitación a cantar debe de bendecir su nombre. Si usted ha estudiado un poco acerca de la cultura judía, usted sabe que de pronto en este tiempo los jóvenes los niños deberían de aprender los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Este Pentateuco debería de ser memorizado y a los 11 años ellos deberían de saber de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos versículos se sabe usted? La gente en ese tiempo se sabía 5 libros por obligación, 5 libros de la Biblia memorizados. Lo que me lleva a pensar entonces en la invitación que hace en el versículo 1, dice que este canto debe ser un cántico nuevo. Pero la verdad es que este cántico tenía que estar ligado y centrado en lo que ellos conocían de Dios. Por ende, si ellos tenían memorizada la palabra de Dios, ¿qué de nuevo había en este cántico? O
de qué está hablando el salmista cuando está diciendo que este cántico debería de ser nuevo? Bueno, hermanos, creo que para nosotros esto es importante entenderlo, porque cuando el salmista está invitándonos a un cántico nuevo, está hablando acerca de la relación que el pueblo tiene con su Dios y el poder y la grandeza, no solamente de nuestro Dios, sino también de sus mandatos. La Biblia dice que cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, en Juan 17:3, Él hablaba eso y él decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, nosotros no hemos logrado conocer la magnitud de nuestro Dios. Usted no ha logrado conocer la magnitud y la grandeza de su Dios. Por eso es que sus mandamientos son nuevos cada día, sus verdades siguen siendo nuevas cada día. Los hermanos del primer servicio, yo les daba un ejemplo acerca de esto. Por ejemplo, cuando yo tenía alrededor de 13 años, a mí me decían, honra a tu padre y a tu madre, y en realidad era un mandamiento que yo no entendía en su totalidad, pero entendía que me iba a mantener lejos de problemas, por lo menos con mis padres. Era un mandamiento que también me recordaban, tenía implicaciones en mi vida, porque el mandamiento dice que para que seas de larga vida. Así que de pronto en cierta edad yo entendía que había un mandato, que había que honrarlo y que traía un beneficio. Pero hermanos, cuando yo salí de mi casa y cuando me tocó pagar la luz, el agua, cuando yo tenía que cubrir mis necesidades, este mandato vuelve a mi mente y dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora este mandato se convierte en un nuevo mandato, porque ahora estoy en una etapa diferente de mi vida y ahora entiendo el sacrificio, la lucha, ¿verdad? La dependencia de Dios, de mis padres, para que yo pudiera tener todo lo que necesitaba. Así que si hay algunos jóvenes aquí, ¿verdad? Quiero recordarles, el papel higiénico no aparece de la nada de ahí en el baño, ¿verdad? La ropa no se lava sola, la comida también se cocina y hay que reconocer que toda esa labor es el sacrificio de nuestros padres. Pero, ¿saben? Cuando nació mi primera hija, yo pude tener una experiencia totalmente diferente con este mandato. Porque ahora entendía que era un mandato que ella tenía que conocer para que también pudiera disfrutar de la bendición de Dios y que pudiera también aprender a ser una persona agradecida. Con este ejemplo lo que quiero decirles es que la palabra de Dios se convierte nueva cada vez, en cada momento de nuestra vida, en cada tiempo, en cada circunstancia podemos reconocer la grandeza del mensaje y de cada instrucción. Basado en eso, era el deseo del salmista, que ellos pudieran cada día comprobar la voluntad de Dios, cada día poder reconocer que sus mandamientos nunca pasan de moda, que siempre su palabra iba a ser como un cántico nuevo. Él está diciendo cantar cántico nuevo en base entonces a una relación, esa relación que tenía que ser expuesta, dice, a toda la tierra. Yo creo que entonces para nosotros es importante hacernos una pregunta. ¿Quiénes son los misioneros? Porque cada vez que nosotros pensamos en misiones, siempre estamos pensando en alguien que salió de su casa y dejó a sus padres, ¿verdad? Su familia, su ciudad, y se mudó a otro lado a compartir de Cristo. Pero miren lo que dice el versículo 2, dice, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Hermanos, si esta invitación es una invitación a alabar al Señor por lo maravilloso que es, nuestro canto también es una proclamación de quién es nuestro Dios. El responsable y los responsables entonces de proclamar y anunciar la verdad de nuestro Dios
Somos todos aquellos que hemos confiado en Cristo, todos aquellos que tenemos una relación con Él, todos los que estamos descubriendo cada día su verdad como algo nuevo. ¿Saben que esta palabra anunciar aparece también en el Antiguo Testamento, en Isaías, en el versículo 7 del capítulo 52? Isaías 52:7. Cuán hermosos son los montes, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: Sión, tu Dios reina. Esta misma expresión también es utilizada por Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 15, cuando él dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que, hermanos, los que somos llamados a anunciar las verdades del Señor somos todos nosotros. Somos todos nosotros los que somos llamados también, como dice el final del versículo 3, a hablar y proclamar las maravillas de nuestro Dios. ¿Saben? Algo que a mí me llama poderosamente la atención es cómo el Señor trató con el pueblo de Israel. Yo no sé si ustedes han seguido la historia del Antiguo Testamento, pero básicamente nosotros podemos dividir la historia del pueblo de Israel entre antes del cautiverio, durante el cautiverio y después del cautiverio. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Cómo el Señor levantó un pueblo para que le adorara, pero se hizo rebelde al punto donde lo esclavizó bajo el imperio babilónico, y después de 70 años lo rescató nuevamente para que pudiera obedecer. En ese periodo el Señor mandó a varios profetas a hablar al pueblo de Israel. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 19, en el versículo 23, el Señor da una profecía al pueblo a través de este profeta Isaías. Y dice: en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria. Los egipcios servirán a los asirios, a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos lo bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. ¿Qué tiene que ver este versículo con la idea de recordar las maravillas de Dios? Yo quiero decirles qué tiene que ver. El Señor tuvo que humillar al pueblo de Israel y mezclarlo con los egipcios y los asirios para que así hablaran del Dios a quien ellos adoraban. Y miren, no es una casualidad que el Señor le haya puesto en el lugar donde usted vive, en la familia que usted tiene, en el trabajo que usted desempeña. No es una casualidad. El Señor va a hacer todo lo que necesite para que nosotros podamos cumplir la misión por la cual Él nos ha tenido aquí. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos familiares que no conocen de Cristo, pero ¿cuánto estamos compartiendo a ellos? Sabemos que tenemos compañeros de trabajo con grandes necesidades, pero ¿cuánto esfuerzo estoy poniendo en compartir algo acerca de este Dios maravilloso que puede salvar? Vivimos en medio de una sociedad quebrantada y nuestra responsabilidad es compartir de Cristo. El deseo del Señor entonces en estos primeros 3 versículos es que el pueblo pudiera levantar una adoración a Dios en base a su relación, que también les recordara su responsabilidad de compartir con las demás personas acerca de quién era su Dios y poder compartir con ellos que este Dios es un Dios maravilloso. Esta es la razón entonces porque en el versículo 4 al versículo 6, siempre del Salmos 96, Él nos da la razón de la adoración. Miren lo que dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos, son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria
en su santuario. Básicamente lo que está diciendo el salmista es: nuestro Dios es el único Dios. Versículo 4 dice que Él es grande, digno de suprema alabanza, dice, y temible sobre todos los dioses. Cuando yo leí este versículo, pareciese a primera vista que Él nos está diciendo: nuestro Dios es la mejor opción entre todos los dioses de este mundo. Pero no. El versículo 5, Él termina diciéndonos: todos los dioses de los pueblos son ídolos. Básicamente lo que este versículo 5 nos está diciendo es que los dioses de los pueblos son inútiles. Esa es la palabra, la traducción a la palabra ídolos. La idolatría es un acto inútil. Y Él está diciendo al final del 5: pero Jehová hizo los cielos. Les comentaba en la mañana que yo no podía dejar de pensar en este texto y como pensar en el orgullo, ¿verdad?, del salmista, de decir: bueno, mi Dios hizo los cielos, ¿y el tuyo qué hizo? Mi Dios hizo los cielos, Él creó todo lo que podemos ver, ¿y el tuyo qué hizo? Pareciese que esa es la intención del salmista. También Isaías es una advertencia acerca de la idolatría y dijo lo siguiente, dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego, vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó a un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es provecho? Y aquí todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Jeremías hace una referencia similar en el capítulo 10 de Jeremías, en el versículo 12. Dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de sus ídolos, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Hermanos, Jeremías, Isaías, David nos recuerda entonces que poner nuestra confianza en algo que no es Dios es inútil. Y ustedes pueden decir: bueno, eso no me aplica a mí porque pues yo no tengo imágenes en mi casa, ¿verdad? ¿Saben? El problema es que muchas veces usted y yo nos hacemos dioses de nosotros mismos y empezamos a confiar en nuestra capacidad, en nuestro dinero, en las personas que conocemos, y creemos que no necesitamos a Dios. Por ende, dejamos de orar, dejamos de depender del Señor, de buscar su dirección, y empezamos a confiar en nosotros mismos. Mencionaba en la reunión temprana que nosotros tuvimos una pequeña prueba de eso con el COVID. Usted podía tener un carro y podía estar muy bonito, pero ¿sabe qué? No tenía permiso de salir. Entonces, usted podía tener mucho dinero, pero no necesariamente podía tener un lugar en un hospital o una clínica privada. Podía tener mucho dinero, pero si estaba enfermo de COVID, solo el Señor podía curar. Hermanos, la idolatría es un pecado grave. Lo que está diciendo el salmista entonces
Es que la razón de nuestra adoración es porque hemos reconocido quién es nuestro Dios. Es el único Dios. La razón de nuestra adoración se basa en una relación con Él porque hemos comprobado sus maravillas. Hemos comprobado su poder. Hemos sido testigos, como dice el versículo 6, de la magnificencia, del poder y la gloria. Eso es lo que llevamos nosotros delante del Señor cuando le conocemos. Hermanos, pero este salmo tiene una segunda parte. Del versículo 7 al versículo 13, nosotros encontramos la segunda mitad que nos está hablando acerca de la adoración siempre, pero está hablando entonces ahora de otra área importante de nuestra adoración. Mira lo que dice el versículo 7 al versículo 9. Dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas, venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. El versículo 7 nos hace una invitación. Y saben, el salmista usa un término legal, dice tributar. La idea del tributo tiene que ver con impuesto, con pagar un impuesto. Como les decía temprano, si nosotros fuésemos una iglesia de la prosperidad, este sería el versículo perfecto para pedirles que traigan dinero. Pero hermanos, no somos una iglesia de la prosperidad. Y a diferencia de eso, quiero mostrarles entonces de qué está hablando el salmista cuando está usando este término legal de tributo. Está hablando de sumisión. La costumbre de los pueblos era que cuando había un rey poderoso, todos los reinos aledaños pagaban un tributo a este rey como un acto de sumisión a su autoridad. Pagaban un tributo al rey para mantener entonces las relaciones, ¿verdad?, con este reino. Hermanos, la idea de tributo no solamente tiene que ver con tu dinero, tiene que ver con tu sumisión al rey. Hay muchas personas que pueden venir a la iglesia a cantar. Hay muchas personas que pueden venir a la iglesia a predicar. Pero no todos a veces estamos sujetos a la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, esto es importante. Porque Él no solamente nos invita a adorar, a reconocer, a anunciar, sino que nos está invitando también a que nosotros podamos someternos a la autoridad de Dios. Y miren lo que dice el versículo 7, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Hermanos, el Señor quiere su corazón. Él no está buscando su dinero, Él está buscando su corazón. Y cuando el Señor tiene su corazón, entonces tiene todo lo demás. Porque ahora usted adora y alaba a un Dios que sabe que es quien le ha provisto de todo. Y por eso usted entonces puede ir y traer sus ofrendas, puede darle gloria a Él, puede darle su poder, puede darle honra a su nombre. ¿Por qué? Porque usted está sujeto a la voluntad de Él. Esta adoración, dice el versículo 9, dice que esta adoración a Jehová es en la hermosura de la santidad. Yo les comentaba en el primer servicio acerca de esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros no conectamos lo hermoso con lo santo. Cuando pensamos en algo santo, casi siempre estamos pensando en algo un poco aburrido o algo un poco feo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando algún hermano viene y dice, hermano, yo quiero buscar una novia, y uno le dice, hermano, venga a la iglesia. No, es que ahí, hermano, a las hermanas o a los hermanos les hace falta un poco de gracia. Pero hermanos, son santos, sí, pero no son guapos, no son guapas, ¿verdad? Porque a veces nosotros vinculamos
vinculamos la santidad con algo que nosotros podamos sentir atractivo, la hermosura. Y cuando metemos la palabra santidad, entonces, ¡ay!, se vuelve feo, ¿no? Pero yo quiero decirte algo, hermano. Lo que está diciendo el versículo 9 es que el deseo de Dios es que nosotros, al tener esta relación cercana con Él, al tener este reconocimiento de la hermosura de Él y lo que ha hecho en nosotros al alejarnos del pecado, esto es hermoso. Hermanos, el poder dormir en la noche con una conciencia limpia, sabiendo que no tengo quien en realidad me acuse de algo, ¿verdad? Por lo menos genuinamente, eso no tiene precio, eso es hermoso. El poder hablar de una persona, ¿verdad?, a otros sin tener temor de que le digan, yo no sé si a usted le ha pasado. Una vez yo estaba hablando con alguien y le dije, fíjese que yo conozco a fulano de tal. Y lo primero que me dijo él fue, aléjese de esa persona. Aléjese de esa persona. Esa persona es peligrosa para usted. Y yo pensaba en mí, ¿verdad? Yo decía, ¿qué dirá la gente de mí? ¿Cuál será el concepto que las personas pueden tener de nosotros, hermanos, como hijos suyos, como hijos del Señor? ¿Como mentirosos? ¿O como personas que están viviendo delante de Él? Es tan agradable cuando hablamos de alguien y nosotros decimos, y las personas dicen, esa persona es recta, esa persona conoce de Dios, esa persona en realidad es una bendición. ¿Por qué? Porque ellos han encontrado la hermosura de la santidad. El salmista en el capítulo 29 también, en el versículo 1 y 2, dice lo mismo prácticamente. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Hermanos, vivir para el Señor es hermoso. Así que esta adoración, esta proclamación y este anuncio de nuestro Dios está vinculado en la sujeción a Él, porque hemos encontrado algo hermoso en la santidad. El versículo 10 al versículo 13 parece que nos está dando entonces una idea importante para nosotros. Dice, decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará los pueblos en justicia, alégrese los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con su justicia y a los pueblos con su verdad. Los versículos 10 al versículo 13 nos está dando la razón de gozo, el gozo que hay en adorar al Señor. Pero este versículo 10 es importante para nosotros, porque nos está hablando en el presente. Dice, Él reina, Él está reinando hoy. También afirmó al mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Cuando nosotros vemos la sociedad en la cual nosotros vivimos, cuando nosotros vemos el mundo, cómo camina, a veces nosotros no creemos que Dios reina, que Él está reinando. No, decimos nosotros, no puede ser que Dios esté reinando. ¿No ve el mundo? ¿No ve lo distorsionado? ¿No ve cómo ahora a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno? ¿Puede Dios estar reinando en medio de esto? El mundo está caminando en su propia destrucción, pero el versículo 10 dice que no será conmovido, o sea, no será destruido. Él dice también en el versículo 10 que Él lo va a juzgar con justicia. Hermanos, yo quiero decirles y recordarles algo muy importante. La decadencia en la cual nosotros vivimos,
La sociedad corrompida es fruto del pecado. Es fruto del pecado. A veces nosotros pensamos en el juicio de Dios como algo futuro solamente, como algo que va a suceder en un día. Pero la verdad, el juicio de Dios se está desarrollando poco a poco en el tiempo, y un día Él terminará de hacer justicia. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, encontramos principios importantes. Por ejemplo, el principio de la siembra y la cosecha. Todo lo que usted siembra es su cosecha. Si usted cosecha odio, entonces, si usted siembra odio, va a cosechar odio. Si usted siembra envidia, usted va a cosechar envidia. Y eso es parte, hermanos, del juicio de Dios. Hermanos, también cuando nosotros vemos en el libro de Romanos, nosotros encontramos en el capítulo 1 que aquellos que no tuvieron en cuenta a Dios, sino que se envanecieron de su propio conocimiento, dice que Dios los entregó a la injusticia. Hermanos, eso es parte también de un juicio de Dios. Cuando usted ve a las personas que no se arrepienten y van cayendo en la decadencia de su pecado. Yo hablaba con unos amigos hace un tiempo y hablábamos acerca de nuestra sociedad y nuestros gobiernos. Es triste decirlo, hermanos, pero nosotros muchas veces criticamos a nuestro gobierno, pero nuestros gobiernos son el reflejo de nuestra sociedad. ¿Sí? ¿Es cierto? Nuestros gobernantes son el reflejo de nuestra sociedad. Y algunos dicen, bueno, pero yo no robo, pero la mayoría sí. Conversaba con alguien y él estaba hablando acerca del gobierno, de los gobernantes, etcétera, de cuál ladrones eran y todo. Y al final de la plática él me dijo, cambiamos el tema, y después me contó, este era un guardia de seguridad. Él me estaba contando de que él robaba cable en su colonia. Yo robo cable, me decía. Le digo, hey, pero entonces usted es igual de corrupto que los demás. No, me dice, ¿por qué ellos roban más? No, le digo, porque si usted estuviera en la posición de ellos, haría lo mismo, ¿verdad? Si no aprendemos a ser justos en lo poco, no vamos a ser justos en lo mucho. Y nosotros lo que vemos entonces es que vivimos en una sociedad quebrantada, que no reconoce a Dios, que no le ha tomado en cuenta, y que el fruto entonces de sus actos también es un juicio sobre nosotros. También es un juicio sobre nosotros. Quiero recordarles lo que dice Romanos capítulo 8. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que el salmista en realidad también se une en la idea de Pablo en Romanos 8. Lo que le está diciendo es que la creación misma se va a alegrar. Miren lo que dice el versículo 11: alégrense los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces los árboles del bosque rebosarán de contento,
delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Hermanos, este día va a ser un día de mucho gozo. Cuando el Señor venga a poner en orden todas las cosas finalmente. Cuando Él venga y juzgue todo de una vez, este va a ser un día de gozo. Y por esas razones que nosotros cantamos al Señor. Y por esas razones que anunciamos al Señor. Por esa razón nos sometemos a su voluntad. Por esa razón también nosotros debemos de gozarnos. Pero saben, este día, hermanos, que el Señor juzgue todas las cosas, va a ser un día de gozo para nosotros los que hemos confiado en Él. Pero va a ser un día triste para aquellos que lo ignoraron. Va a ser un día triste para aquellos también que decidieron vivir conforme a sus pensamientos y a sus caminos. Fíjense que un dato interesante acerca del capítulo 96 y el capítulo 97, no vamos a estudiar el capítulo 97, no se preocupen, ya vamos a terminar. Es que el capítulo 96 parece que es el lado positivo, el gozo que hay en que Jesús, en que el Señor venga, en que nosotros podamos cantarle, adorarlo y esperar por un juicio venidero. Pero el capítulo 97 es un capítulo triste, porque el capítulo 97 habla acerca del juicio que el Señor va a traer. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 97, solo lo voy a leer. Dice: nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio son el cimiento de su trono, fuego de ira, delante de Él, y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes, dice el versículo 5, se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor, toda la tierra. Va a ser un día triste para aquellos que no confiaran en este único Dios. Va a ser un día difícil. Por esa razón nosotros debemos de alabar al Señor. Por esa razón debemos denunciarlo. Hermanos, el tiempo de alabanza no es cualquier cosa. El tiempo de alabanza es un tiempo de recordar estas maravillas de nuestro Señor y nuestra responsabilidad entonces también de llevar su mensaje. El libro de Apocalipsis, en sus últimos capítulos, nos da una imagen de cómo va a ser ese día. Capítulo 19, versículo 11 dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas que tenía un nombre escrito, que ninguno conocía sino él mismo. Él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Señor un día va a venir con todo su poder a juzgar. Quiero terminar esta mañana con un par de conclusiones. Primero, recordándoles entonces, hermanos, las misiones no comienzan lejos de casa, en otros países, sino cada día que los hijos de Dios se reúnen a alabarlo para anunciar su salvación, ahí se encuentran las misiones. Yo quiero decirles, si no lo han notado, todavía hay asientos vacíos. Podemos estar haciendo nuestra labor, podemos estar motivando a otros a que se unan a esta alabanza durante la semana, en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario. El anhelo es que todos puedan disfrutar de una relación con el único Dios. Pero también debemos de recordar esto, que la correcta manera de llevar a cabo este acto de adoración, o sea, la manera correcta de venir a adorar, es habiendo sometido mi voluntad a Él y disfrutando de la hermosura de su santidad. Porque reconozco también que Él regresará un día a poner todas las cosas en orden. Mientras tanto, yo debo de vivir rendido a mi Dios. Hermanos,
sin el sometimiento a su autoridad, sin el sometimiento de mi vida a Él, mi adoración es vana, no sirve. Haga todo lo que quiera, pero si usted no está sometiendo su vida al Señor, entonces usted no está obedeciendo sus mandatos, porque no son una orden. Sin el sometimiento a la voluntad de Dios, usted no puede disfrutar de estas verdades que acabamos de estudiar esta mañana, porque para usted todavía no son o no vienen de parte de un Dios que tiene toda la vida. Que nuestro deseo, hermanos, entonces, sea siempre anunciar a nuestro Señor en medio de nuestra adoración, en medio de nuestra vida, en medio de esta relación tan genuina que tenemos a Él. Y se nota cuando alguien se somete al Señor y es testimonio del mundo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias esta mañana. Reconocemos, Señor, que hay tanta verdad en el Salmo 96 que pudiéramos, Señor, hablar por días de ella. Pero, Señor, ayúdanos a poder meditar en nuestra relación. Si nuestra relación contigo está llevando, Señor, también a hablar a otros. Si este gozo, este cántico, Señor, que tú has puesto en mi boca, es algo que anuncia, Señor, las maravillas que tú has hecho, porque he reconocido que tú eres el único Dios, porque me he sometido, Señor, a tu voluntad y a la hermosura de tu santidad, porque también, Señor, he reconocido que un día vendrás y eso es razón de gozo para aquellos que creen en ti. Por esa razón te anuncio, Señor, porque anhelo que todos puedan gozarse, Señor, ese día que tú vienes. Gracias por mis hermanos, gracias por esta iglesia. Síguenos animando.